todos a este nuevo programa. Al comenzar el día de sábado, nos reunimos virtualmente desde hace ya tiempo para abrir la Biblia, acercarnos hasta el trono de la gracia a través de la misericordia y el amor de Dios para nosotros. Bienvenidos en este comienzo de día sábado y bienvenidos a todos, porque el Señor estamos convencidos que cuando nos reunimos dos o tres en su nombre, Él está en medio de nosotros. Comencemos entonando el himno con el cual daremos comienzo, después de la bienvenida, a la reunión de este día. Cantemos. Después de escuchar las notas musicales de este himno y preparar nuestro corazón para abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo cuando tú nos das, nos bendices. En tus manos, Señor, ponemos nuestra mente y nuestro corazón en este día para honrarte y glorificarte. Gracias por todo cuando tú nos das, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues es un placer estar juntos, comenzar este día de Santo Sábado, pues abriendo la palabra de Dios y sobre todo, que podamos disfrutar de la compañía los unos de los otros. Comenzamos con otro personaje, ser humano femenino, que tuvo un papel relevante en la historia del plan de salvación, porque le tocó vivir una parte de esa historia
especial. Estamos en la serie Biblia y Ética hacia el conocimiento de la revelación divina sobre la raza humana. Conocéis el título y el personaje de hoy forma parte de ese grupo de seres humanos femeninos que tuvieron la oportunidad de poner su vida en las manos de Dios y que tuvieron la oportunidad de ser instrumentos especiales en manos de ese Dios maravilloso. Salomón diría, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Salomón. Salomón tiene mucho que ver con la historia del personaje femenino de hoy. Una mujer con fuerza, una mujer que tenía muy claro qué es lo que quería en la vida. Y de hecho, Ruth, la moabita, es ascendiente directa de David y de Salomón. Cuando hablamos de Ruth, eh, su nombre significa amiga. Como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, el nombre se le pone a la persona según las circunstancias que está viviendo, lógicamente en el contexto bíblico. Es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué se le llegó a llamar a Ruth amiga? No sabemos cuál era el nombre anterior, no sabemos cuál es el nombre que le pusieron en su casa, en su cultura, una mujer pagana, donde se adoraban dioses falsos, idolatría, en el lugar donde ella nació y en la religión que ella tenía antes de entrar en la historia del pueblo de Dios. Pero fijaos, en Mateo capítulo 1 se dice lo siguiente, Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice el texto bíblico, y Salmón engendró a Rahab, a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David, la de Urías. David engendró a Salomón. Así que cuando hablamos de Ruth, la propia Biblia reconoce que Ruth está en la historia de Jesús, que a través de la parte humana de esa historia, Ruth fue un eslabón importante. Pero ¿de dónde venía? ¿De dónde venía Ruth? ¿Sabéis? En el tema de hoy nos vamos a centrar en la relación que hay entre la bendición de Dios. A veces, cuando hablamos de la bendición de Dios, pensamos que son cosas excepcionales, cosas especiales. Sin embargo, hay una bendición de Dios, y lo vamos a ver en el programa de hoy, que también está detrás de sus instrucciones. Son bendiciones directas por mantener una relación personal y estable con Dios. Y Ruth, la amiga, Ruth aprendió cómo era el Dios de su suegro, de su suegra, de su esposo y su cuñado. Y fue a buscar la bendición de Dios a través de unas instrucciones o leyes que Dios había dado en el Sinaí para proteger a su pueblo, para proteger a las huérfanas, a las viudas, huérfanos. El gran mensaje del libro de Ruth no es solo la historia de una héroe de la fe, que lo es, sino es enseñarnos algo fundamental para el plan de salvación. Por eso se le relaciona en Mateo como una de las abuelas del propio Jesús que vino a salvar a la humanidad. Solo falta que tú y que yo nos sumemos a ese proyecto de Dios, porque Dios ya ha hecho todo lo que tiene que hacer para salvar a la humanidad. Pero a la vez que Ruth fue a buscar que Dios pusiese su vida en funcionamiento, fue buscando la protección
de ese Dios, al cual no siempre nos allegamos con la misma intensidad y la misma necesidad. Continuamos con el texto. El juicio de Dios, un regalo para mí. La experiencia de Ruth, la moabita. En el centro del libro encontramos unos textos, capítulo 2, versículo 11 y 12, que dice, y respondió voz, le dijo, he sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y cómo abandonaste a tu padre, a tu madre, la tierra de nacimiento, y has venido a un pueblo que no conocías. ¿Sabéis? Es una expresión muy lógica. Pueblo que no conocías. Pero indudablemente ese pueblo Ruth lo conocía por la experiencia junto a la familia hebrea con la cual había emparentado por medio del matrimonio. Cuando Ruth tuvo que decidir volver como su cuñada, volver hacia atrás, hacia los países donde ella había nacido, ella hizo una declaración que todos conocéis de memoria, que aparece en el libro de Ruth, cuando dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ahí hizo una declaración que aparece en la Biblia como la forma de aceptar por decisión personal a un Dios que todavía no conocía en todo su esplendor, pero que terminará de conocerlo a través de la aplicación de las leyes que Dios había establecido para la protección de la viuda, para la protección de los huérfanos. El texto que estamos leyendo tiene que ver y sigue diciendo, recompense Dios tu obra y tengas un cumplido galardón de parte de Dios, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. La palabra refugiarte es muy apropiada para este momento. Ruth era una refugiada que emigró a buscar el pan cotidiano como tantas veces y todavía hoy sigue ocurriendo. Cuando hay personas que tienen que emigrar de unos países a otros y Dios ha hecho la provisión necesaria para que como creyentes tengamos un planteamiento específico sobre estas situaciones. En boca de voz, Ruth recibe una consideración especial. Recompense Dios tu obra como refugiante o como refugiante. Tienes la oportunidad de sentirte reconfortada en las manos de Dios. Y ella dijo, capítulo 2, versículo 13, hallé yo gracia a tus ojos, Señor mío, porque en verdad me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no sea ni como una de tus criadas. Aquí tenemos una de esas ideas que son espectaculares. Al decir, no soy ni como una de tus siervas, simplemente es porque ella viene en una situación absolutamente y socialmente de marginación. No sabemos si hablaba el mismo idioma o no lo hablaba. El texto finalmente está contado cuando ya los hechos han acontecido, con lo cual la historia debemos de centrarnos en la idea que el texto nos está aportando. Aunque no sea ni como una de tus criadas, aunque llegó a serlo sin ningún problema. Ruth fue rehabilitada por un sistema que Dios estableció y que nos ayuda a entender cuál es la dimensión de la obra de Dios hacia nosotros. En los tiempos de los jueces, por si alguien no está situado en la historia, hubo hambre en el país.
Y un hombre emigró con su mujer y sus dos hijos desde Belén de Judá a la campiña de Moab. Si miráis un poquito este mapa, en esta parte de aquí tenemos a Jerusalén, Belén, la ciudad del pan, y Moab es justamente a la otra parte del mar. Una zona, como ya hemos comentado, donde no reinaban las leyes de Dios. Y cuando hablamos de leyes de Dios, tenemos que hablar de un plan de protección y de proyección del pueblo de Dios a través de la alianza, a través de esa forma que Dios tiene de comunicarse con nosotros. En la época de los jueces fue una época realmente mala para el pueblo de Israel, ya que no se preocupaban del pueblo, no se preocupaban de las necesidades. Y había personas que tenían que emigrar para intentar buscar ese alimento. Dice, un hombre emigró con su mujer y sus dos hijos. Desde Belén, es decir, desde la panadería de Judá a la campiña de Moab. Aquí tenéis un poco en vuestra pantalla la situación y más o menos podemos hacernos una, una idea que había que cruzar o saltear el mar muerto para llegar de una parte a la otra. Pero Ruth contestó, no insistas que te deje y me vuelva. A donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo es el mío. Tu Dios es mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Y allí me enterrarán. Tal vez Ruth no sabía a esta altura, no sabía cuáles serían las dimensiones extraordinarias de estas palabras. Tal vez Ruth no comprendía todavía que ella sería una de las abuelas del Mesías, del Redentor de la humanidad. Pero ella decidió no abandonar y convertirse en extranjera y emigrante en la casa de su familia. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la movita, volvió a la campiña y empezaba la siega de la cebada cuando llegaron a la casa del Historia, que si la hilvanamos convenientemente, vemos que son decisiones personales de seres humanos, mujeres, que fueron capaces de priorizar la vida. Como hemos dicho ya en alguna ocasión en la serie, tiene muchísimo más valor las decisiones que se toman en esta época por parte de ellas que lo podía ser en el momento en el cual vivimos tú y yo. Ellas dependían siempre de una estructura social. Primero el hogar, después el marido. Y sin embargo, Ruth rompe, rompe con toda esa estructura. ¿Para qué? Para no dejar sola a su suegra. Y tal vez de ahí venga el término, significado del nombre que ella tiene en el texto que nos ocupa. Noemí tenía por parte de su marido un pariente de muy buena posición llamado Boaz, de la familia de Elimelech. Ruth, la moabita, dijo a Noemí, déjame ir al campo a recoger espigas donde me admitan por caridad. Y Noemí le dijo, anda, hija. En Israel había una norma, una cuestión social que Dios había establecido, donde en los campos no se podían extraer todo el fruto, toda la espiga. Había que dejar una cantidad para aquellas personas que estaban pasando por dificultades por medio de haber enviudado o haber perdido a sus padres. Esa protección de Dios, a veces tenemos que verla en esas instrucciones. Algo que se convirtió en algo normal en la vida de Israel fue lo que protegió a Ruth y a su suegra de haber muerto por inhalación. Es verdad que estamos hablando de uno de los grandes temas bíblicos,
aunque desapareció en el tiempo, pero que para la Biblia es muy claro. Dice, su suegra le preguntó, ¿dónde has recogido espigas hoy y con quién has trabajado? Bendito el que se ha interesado por ti. Ruth le contó, el hombre con el que he trabajado se llama Boaz. Noemí dijo a su nuera, que el Señor le bendiga o le prospere. El Señor que no deja de apiadarse de vivos y de muertos, añadió, ese hombre es pariente nuestro, uno de nuestros redentores. Y sabéis, yo quiero pararme algunos instantes en el sentido de la palabra redentor. Según la protección divina, según Dios había instruido a su pueblo en el Sinaí y que todavía en la época de Ruth estaba todavía patente, aunque algún tiempo después desapareció de la mentalidad bíblica. Cuando alguien tenía problemas, según Dios había diseñado, había que nombrarle a una persona con entidad que pudiese resolver, rescatar de la situación que tenían las personas, para que dentro de su pueblo nadie perdiera la capacidad de relacionarse y que nunca perdieran el estatus de miembros del pueblo de Dios. Cuando hablamos del plan de salvación, es la aplicación más exacta de esta idea. Cuando hablamos de pecado, ¿cómo resuelve Dios el pecado? ¿A través de más cumplimiento de la ley? No. La ley dice, o la Biblia dice de la ley, que el pecado es la infracción de la ley. Y una vez que hemos infringido, no tenemos la solución. Pero al igual que la historia de Ruth, Dios nombró a un redentor para que todo lo que yo no pueda resolver, lo resuelve Él. Y Ruth fue a buscar al pueblo de ese Dios para proteger a su suegra y tener vida para seguir protegiéndola y a ella misma. Pero esta historia se convierte en la base para entender el juicio de Dios. ¿Sabéis, mis hermanos? Cuando nosotros hablamos de juicio, para nosotros siempre tiene connotaciones completamente negativas, pero para la Biblia no. La base del juicio bíblico para el pueblo de Dios es aceptar a un garante que tiene entidad para resolver nuestro problema. La Biblia no habla del proceso judicial, la Biblia habla del resultado del proceso. Y para el pueblo de Dios siempre es un proceso de salvación, de redención. No podía ser de otra manera. ¿Qué puedo ofrecer yo a Dios para ser aceptado por Él? Mírate dentro de ti. Lo mismo quiero hacer yo en este día. ¿Qué puedo ofrecer a Dios? Nada más que un corazón roto, pero un corazón honesto. La historia de Ruth no la leemos por ser la historia de un personaje más o menos enigmático de la historia de Israel. La leemos para aprender cómo funciona el plan de salvación para cada uno de nosotros. Este redentor que Ruth tuvo es el prototipo del verdadero redentor, que por cierto, como ya hemos dicho, vino a través de la descendencia de Ruth. Esa es la gran lección de este libro, que nos ayude a comprender. Boaz, por su parte, fue a la plaza del pueblo y se sentó allí. En aquel momento pasaba por allí el pariente del que había hablado Boaz. Lo llamó, oye fulano, ven y siéntate aquí. El otro llegó y se sentó. Entonces Boaz dijo al pariente, mira, la tierra que era de nuestro pariente Elimelech, Dios es mi rey, como significa, la pone en venta Noemí, la que volvió de la campiña de Moab.
si la hubiese puesto en venta o la hubiesen comprado, se hubiesen quedado desarraigadas en Israel antes de vender la porción de tierra que Dios le había dado a cada tribu. Tenía que haber un redentor, tenía que haber alguien que pagara para que las personas no perdieran el patrimonio que Dios les había entregado. Dice, y el pariente más cercano respondió, entonces no podré redimirla para mí, pues destruiría mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Si no era uno, había otros en la lista, según Dios había establecido, para rescatar a ese bot. Entonces el pariente más cercano dijo a Bot, adquiérela tú, y se quitó el calzado. Es decir, aceptó que otra persona pudiese rescatar, que es el gran tópico del libro, y sobre todo, mis hermanos, es la gran idea bíblica sobre la relación con Dios. Dios está dispuesto a rescatarnos cada día, a poder hacer de nosotros instrumentos en sus manos a través del rescate, porque el verdadero pariente cercano es Jesús de Nazaret. Posiblemente no haya en la Biblia un libro más claro que nos ayude a comprender esta idea especial. Las mujeres decían a Noemí, bendito sea Dios, que no ha permitido que te falte redentor en el día de hoy. Sea pues su nombre famoso en Israel. Estaba resuelta la situación. Y de aquí, cuando Ruth tuvo a su hijo, que no lo había podido tener de su marido, sino que lo tuvo del Redentor, Ruth tenía otra historia. Ruth tenía una continuidad histórica. Mis hermanos, qué bien haríamos de poder encontrarnos con ese Dios cada día. Para lo que tú no puedas resolver, lo resolverá ese Dios maravilloso. Qué importante sería que llegásemos a entender ese concepto de Dios en nuestra vida. Tú y yo no podemos resolver los problemas de nuestra vida como Ruth no lo podía en los campos de Moab. Pero fue como emigrante a encontrarse con el Dios de su familia. Y fue a la ciudad del pan y era el momento de la siega. Y la misericordia de Dios a través de sus instrucciones y sus leyes le permitió entrar en la historia del Redentor. Tu historia y la mía son exactamente iguales. Nosotros necesitamos un Redentor. Y ese Redentor es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, Jesús de Nazaret. Es una oportunidad para que en este día reorientemos nuestra vida. Pon tu corazón en manos de Dios, pon tu vida en sus manos y déjate llevar por la protección de Dios. Esos son los grandes milagros, que a veces no estamos conscientes de ellos, pero que Dios sigue trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Vamos a entonar el himno. Cantemos. Prepárate, mi hermano.
Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos. Señor, es un privilegio para nosotros poder aprender cómo tú, Señor, has resuelto todo el problema final de la humanidad. En tus manos, Señor, ponemos nuestro corazón y nuestra mente y buscamos, Señor, a ese Redentor que tú levantaste para que resolviera los problemas de la humanidad. Si lo aceptamos, Señor, también a nosotros, será bendecida nuestra vida para la eternidad. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues seguiremos con personajes, seres humanos femeninos, que fueron personas de criterio en contra de muchas leyes sociales, fueron personas que entregaron su vida a Dios y que fueron instrumentos en el desarrollo de la alianza. Tú también y yo también somos instrumentos en las manos de Dios. Disfruta en este sábado, disfruta en este día y no olvides, a Dios solamente se le puede ver a través de un corazón agradecido porque ha resuelto todos los problemas de tu vida y de la mía. Hasta el próximo programa. Aquí nos encontramos. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad, con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás, por eso todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú eres